Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, bienvenidos. Son casi 3.200 kilómetros la frontera que separa a México con los Estados Unidos. En 1.135 kilómetros ya existe un muro. Sin embargo, desde antes del arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha sido tema recurrente en su discurso, la construcción del muro, que desde su perspectiva es la solución al tema de seguridad y de migración de su país. Y de eso hablaremos el día de hoy, seguridad en la frontera México-Estados Unidos. Nos acompaña en el estudio el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Los invito a que me acompañen. Pues comencemos este diálogo con un panorama general en el sentido de, a grandes rasgos, ¿cuál es el programa o programas que en este momento están activos en ambos lados de la frontera para garantizar la seguridad en la frontera? Mira, pues habría básicamente tres programas que tienen que ver con los niveles de coordinación. Por una parte tendríamos a nivel federal lo que formalmente fue o es hasta ahora Iniciativa Mérida, que es una colaboración entre las principales dependencias, y ahí entran desde Sedena, Marina, Segov, etcétera, etcétera, que digamos en lo general sigue funcionando de manera adecuada. El otro nivel tiene que ver con las colaboraciones que tienen los estados, ¿sí? La Procuraduría General de Justicia del Estado con sus contrapartes en Estados Unidos, y que abordan temas desde robo de autos, tráfico de infantes, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que para el caso de la frontera norte, y a veces desde el centro del país se deja de lado, es que en esta frontera interactúan cuatro dimensiones de la seguridad: seguridad nacional, seguridad fronteriza, seguridad pública y seguridad humana. Entonces aquí el reto es cómo un municipio como Tijuana, que tiene una problemática muy particular desde hace 20, 25 años, se tiene que involucrar en temas que no necesariamente son de su competencia, porque el otro nivel no asume su responsabilidad o su coordinación de manera muy eficaz. Y ese es un problema muy común que se da en toda la frontera norte. ¿Es el caso de Tijuana comparable con el caso de Matamoros, Ciudad Juárez? Es decir, ¿es una cosa que está pasando transversalmente en toda la frontera? Así es, pero ha pasado, pero ha habido ciertos cambios, y esos cambios tienen que ver en la medida en que el municipio o alcalde asume con un sentido de responsabilidad sus tareas para fortalecer los temas de gestión y coordinación interinstitucional. Rápidamente un ejemplo, en el caso de Tijuana, sobre todo en el periodo del 2008 al 2010, se dio lo que ahora se está discutiendo como un mando único. Básicamente, ¿qué consistía? El liderazgo y la coordinación que tenía en ese entonces el ejército con las corporaciones locales, en este caso Secretaría de Seguridad Pública, y eso fue una de las situaciones, entre otras, que coadyuvó para reducir la inseguridad, particularmente del 2008 al 2010. Pero aquí viene algo interesante. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, la participación del ejército en esos años fue muy cuestionada por la sociedad civil. Entonces tuvo que salir el ejército. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que estamos llegando? Que de acuerdo al nivel de coordinación y de cooperación que asuma en este caso el alcalde, se dan esos esfuerzos, sobre todo para reducir ese tipo de incidencia delictiva del fuero común, pero como lo comentaba con anterioridad, todos los otros tipos de delincuencia, crimen organizado, es decir, delitos de carácter federal que debe atender, bueno, en principio la Procuraduría u otras dependencias. Ya. En este momento, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el tema que está generando la mayor tensión en la frontera, en términos de seguridad? Mira, ahorita desafortunadamente, como ha habido ciertos avances, pero también retrocesos, sobre todo porque las capacidades institucionales de los alcaldes, del gobierno de los estados y el apoyo de la federación ha cambiado. Ahorita, desde mi punto de vista, sigue siendo un problema muy grave el tráfico de drogas y cómo se han fortalecido los distintos grupos delictivos a lo largo de esta frontera, de Matamoros, de Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Entonces, este tema, desde nuestro punto de vista, que ha sido un poco lo que hemos trabajado en distintos seminarios, tiene que verse de una manera muy transversal y bajo dos principios fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el hecho
en cómo se fortalecen las capacidades locales desde el punto de vista reactivo y policial, y con todo lo que ello implica, un poco lo que te comentaba, esa relación con los otros dos niveles de gobierno. Y el otro tema que desafortunadamente allá hay ciertos avances, tiene que ver con todo el tema de fortalecimiento de la calidad de vida, al tejido social, políticas de bienestar, es decir, todo el tema transversal para evitar, ¿sí?, que los actores juveniles o adolescentes se sigan involucrando en este tráfico de drogas. Por lo tanto, aquí el tema tiene que ver con dos tipos de políticas, locales e interinstitucionales. En este escenario, ya mencionabas el tema de los jóvenes, que es realmente serio, realmente serio. Uh-huh. ¿Cuáles son los elementos que generan mayor riesgo? Por ejemplo, el cruce de droga de México a Estados Unidos puede ser uno. El cruce ilegal de armas de Estados Unidos a México, que alimenta, dígase, narcotráfico, uh-huh, bandas, etcétera. Y luego este otro tema que está cobrando cada vez mayor importancia. Es el peligro de la incursión de terroristas desde México hacia Estados Unidos. ¿Cómo es que visualizas todo este panorama? Precisamente con este interrogante estamos dando pie a uno de los argumentos centrales, es decir, cómo en esta temática están presentes las 4 dimensiones de la seguridad. Seguridad nacional, seguridad fronteriza, seguridad humana y seguridad nacional. Actualmente, desde mi perspectiva, ha sucedido una situación muy importante, que desde el punto de vista del control fronterizo, sobre todo desde el ascenso a la administración del presidente Obama, se logró fortalecer esta región. Por lo tanto, desde hace 4 años ha sido más difícil que los migrantes crucen Estados Unidos. Sin embargo, contradictoriamente, en términos del tráfico de drogas no ha sido así. ¿Por qué? Porque obviamente los grupos delictivos tienen mayores visiones estratégicas, cambian rutas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y estamos hablando también de un tema de mercado, oferta-demanda, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas a nivel internacional. Por lo tanto, este tema de las drogas sigue siendo una prioridad. Prueba de ello es que el presidente electo Trump lo ha mencionado recientemente en sus discursos. El tráfico de armas sigue siendo un gran problema, sobre todo de Estados Unidos a México, porque ahí, bueno, pues se goza de la libertad que existen las empresas para cabildear, etcétera, etcétera. Y obviamente que también el tema del terrorismo es importante. Pero en ese tema creo que se abre un espacio que México debe aprovechar. Que desde hace 15 años, ¿sí?, se ha logrado reducir la vulnerabilidad terrorista precisamente por el nivel de cooperación y de coordinación de México con los Estados Unidos. Y sobre todo que ahora hay una preocupación fundamental en Estados Unidos a raíz del extremismo islámico. Desde ese punto de vista, considero que se abre una oportunidad para fortalecer esos procesos de negociación en este tema que es fundamental para México. Y si este tema lo asociamos a lo que ha sido la frontera del siglo XXI, que te habla de qué, fortalecer seguridad, pero no perjudicar cruces fronterizos, que ha sido también otro ejemplo fundamental de cooperación, estamos hablando de 2 temas en los cuales México tiene grandes oportunidades para fortalecer esos espacios de diálogo y cooperación. Bien, vamos a seguir conversando sobre este tema, seguridad en la frontera. No se vaya, regresamos en un minuto. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de seguridad en la frontera México-Estados Unidos con el doctor José María Ramos. José María, ¿qué papel está jugando en este momento la propuesta de Donald Trump de construir otra valla, otro muro, con respecto a lo que sucedió con Obama en la administración anterior? Mira, es un tema muy importante, Sergio, por lo siguiente, porque el planteamiento de Obama, ¿cuál fue? Voy a fortalecer el control fronterizo, pero que esto no vaya a implicar una reducción en la agilización de los cruces fronterizos. Prueba de ello es que en el 2001 teníamos aquí en esta frontera de Tijuana, en el cruce normal, cerca de 15 cruces fronterizos. Actualmente tenemos 25 cruces fronterizos normalmente. En el área de seguridad, lo que llamamos las tarjetas inteligentes, en el 2001 no teníamos ninguno. Hoy, a las horas de mayor concentración de tráfico vehicular, tenemos aproximadamente 9 filas. Esto no se había visto en los últimos 15 años. ¿Y esto qué nos está indicando?
que el concepto de Obama, pero sobre todo planteado del 2001, a partir de los atentados terroristas, de la frontera del futuro, se ha logrado. Es decir, fortalezco seguridad para disminuir los riesgos terroristas, pero esto no va a impedir la agilización del tráfico de personas, mercancías y autos. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Está cambiando un poco la perspectiva. Y es una perspectiva que tiene que ver un poco con consideración a ciertos intereses o prioridades electorales planteadas por el presidente Trump en su momento. Él está hablando sobre todo de extender el muro en cerca del 40% de donde no existe. De hecho, el día de ayer mencionó, van a ser muros, van a ser vallas. ¿Por qué? Porque en la frontera es una frontera muy particular físicamente, donde hay montañas, hay áreas verdes. Es decir, igualmente como estamos viendo ahorita una serie de demandas judiciales, seguramente se van a presentar demandas judiciales por organismos de la sociedad civil. Por lo tanto, el planteamiento ¿cuál es? Yo construyo ese muro para reducir el problema que comentamos con anterioridad del tráfico de drogas y obviamente el tema del flujo de migrantes. Sin embargo, vaya, pues las dinámicas del tráfico de drogas y sobre todo las rutas que plantean los migrantes no necesariamente van a reducir sobre todo el tráfico de drogas. Entonces, ¿qué va a suceder con el tráfico de migrantes? Van a reorientar rutas, etcétera, como se suele hacer. Hay un tema por demás importante que tiene que ver con la visualización o conceptualización de los carteles de la droga. Uh-huh. Resulta que solamente existen en Latinoamérica, en uh-huh. México. Uh-huh. En Estados Unidos, siendo el mayor mercado consumidor, ¿qué grupos son? ¿Son empresas las que manejan la venta de drogas en Estados Unidos? ¿Por qué no hay una conceptualización similar? Bueno, de alguna manera, sobre todo a raíz del liderazgo que han tenido varios carteles, sobre todo mexicanos, particularmente de Jalisco, sobre todo, y han generado mayores vínculos de coordinación con otros grupos delictivos en el caso de Estados Unidos, sobre todo para dos tareas fundamentales, que es el tema de distribución de las distintas drogas, sobre todo el tema de heroína, que es una preocupación de seguridad en los Estados Unidos, que se ha incrementado en los últimos 5 años, al igual que cocaína, pero también está el tema del lavado de dinero, que es otra preocupación en este caso planteada por el presidente de Estados Unidos. Desde esa perspectiva, y sobre todo que lo que hemos visto en Estados Unidos es que da la impresión que los grupos delictivos entienden la aplicación o la rigurosidad del Estado de Derecho. Desde esa perspectiva, los niveles de violencia son muy bajos en comparación a México. ¿Por qué? Porque sus prioridades es hacer todo ese tipo de actividades de una manera muy estratégica, de una manera que el efecto o la efectividad sea muy alta y obviamente que se logren en este caso los propósitos, ya sea de lavar el dinero, etcétera. Entonces, aquí yo hablaría de una adaptación institucional de estos grupos de carteles mexicanos en su mayoría que generan esos niveles de cooperación, en este caso con Estados Unidos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos hablando pues, de una de las principales sociedades que demanda drogas, ¿no? De esa forma es un tema de mercado. Correcto. Volvamos un poco al tema del muro. El muro, la valla, lo que tenemos actualmente, sí, cubre un alto porcentaje. Así y hay es. Otro porcentaje uh-huh. que todavía no tiene valla o muro. Así es. Y hemos estado funcionando en los últimos años. ¿Qué ves tú en el planteamiento de Trump, más allá de la seguridad? Porque hablabas que Obama lo que decía es, voy a reforzar con más vallas, hizo el 60%. Casi el 60%. Casi el 60% de lo que tenemos así ahora uh-huh. en el periodo años. De Obama, uh-huh. en 8 años. Uh-huh. Pero dejó que el tránsito de tanto mercancías como humana fluyera con la condición también de su apoyo para hacer una ley de migración en Estados Unidos más amplia uh-huh. e incluyente. ¿Qué propone Trump? En ese sentido no hemos escuchado gran cosa, al contrario. Así es. ¿Qué nos dices en ese? No, su prioridad, Sergio, básicamente es reducir, obviamente, el control de el flujo de migrantes, porque afectan desde su punto de vista los mercados laborales estadounidenses, lo cual obviamente que es muy cuestionable. Y la otra, bueno, su preocupación que le ha externado, que tiene que ver con el hecho de evitar el tráfico de drogas. Sin embargo, esto no se logró reducir en los últimos 30 años. Al contrario,
se ha incrementado por una situación muy simple, es un tema de mercados, oferta-demanda, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema del muro, a raíz, hay que contextualizar que el muro forma parte de 10 iniciativas que él ha planteado, el presidente Trump, en los últimos 2 o 3 meses. Y el muro tiene que ver fundamentalmente como una prioridad en la frontera del suroeste de Texas. ¿Y por qué esta frontera? Porque en la medida en que se fortalece el control fronterizo en la región de Baja California, Arizona, tienden nuestros migrantes a desplazarse hacia el área del suroeste de Texas. Claro. Por lo tanto, ahí va a ser la prioridad. Y hoy lo decía, bueno, el día de ayer lo decía John F. Kelly, que es el nuevo secretario de Seguridad Interna. En 2 años va a estar construida. Va a estar construida, pero en esa frontera. ¿Por qué? Porque allí es donde se está dando el mayor cruce, es donde Texas ha hecho una serie de críticas, pero críticas un poco contradictorias, porque finalmente esos 3 estados gobernados por estados republicanos, Arizona, Texas y Nuevo México, se benefician en gran medida de la mano de obra indocumentada. Correcto. En los otros temas que también tienen que ver con la seguridad, de alguna manera, bueno, recientemente en un seminario que coordinaste, ahorita vamos a hablar de la posición y la visión de la academia en estos asuntos, pero el Tratado de Libre Comercio, el tema de la diplomacia, el tema de las relaciones que se establecen entre los países, que, bueno, desde la llegada de Trump ha sido diario una agresión tras otra. Así es. ¿Cómo juega el tema de la seguridad también en estos otros temas? Bueno, yo lo asociaría a un tema que creo que en el debate se ha dejado de lado, que tiene que ver en cuáles han sido los logros y los avances de 2 iniciativas muy importantes. La frontera del siglo XXI, ¿sí?, que hemos comentado un poco aquí, es fortalecer seguridad, pero también agilización de cruces fronterizos. Prueba de ello es que en la administración de Obama se abrieron cerca de aproximadamente unos 3 o 4 cruces fronterizos. Y es allí en donde el nivel de cooperación entre ambos países, sobre todo en la colaboración entre los 3 niveles de gobierno, es de los más eficaces. Ese es un tema que lo estamos dejando un poco de lado. El otro tiene que ver con el diálogo económico de alto nivel, que es una iniciativa que se creó a raíz del 2013, a raíz del ascenso del presidente Peña, en donde se ha fortalecido todo el tema de cooperación económica, capital humano, tecnología, infraestructura. ¿Por qué? Porque desde la administración Obama se estaba planteando que la frontera del futuro tiene que ver con el tema fortalecer seguridad, pero también el tema de competitividades económicas. Correcto. José María, vamos a ir a un breve corte. Estamos hablando de seguridad en la frontera México-Estados Unidos. No se vaya, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor José María Ramos sobre el tema de la seguridad en la frontera México-Estados Unidos. ¿Cómo es que la información, los hallazgos de investigación, este seminario que recién has coordinado, donde estuvo el Colegio de México, donde estuvo la UNAM, el Colegio de la Frontera Norte, que son los expertos, obtienen información o información científica, ¿cómo la hacen llegar al sector de la autoridad que debe de tomar decisiones importantes? Sí, es una pregunta muy pertinente, Sergio, porque tiene que ver con el nivel de responsabilidad que tiene que tener la academia, sobre todo porque somos centros públicos de investigación y recibimos recursos públicos de todos y todos los mexicanos. De ese punto de vista, creo que es muy importante que los seminarios de vinculación que hemos llevado a cabo reflejen ¿qué? Pertinencia, calidad de análisis, objetividad y sobre todo una diversidad de puntos de vista. En los seminarios hemos involucrado actores gubernamentales de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, y creo que eso fortalece la calidad. De manera muy concreta, lo que hacemos al finalizar nuestros seminarios es que generamos lo que llamamos un documento estratégico muy puntual, que lo hacemos llegar a las principales dependencias que tienen que ver con ese tipo de temas. De esa forma nos estamos acercando a lo que ellos de alguna manera desearían conocer y sobre todo que es un aporte del Colegio de la Frontera Norte en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en un tema que es fundamental y que ha sido fundamental en los últimos 35 años del Colegio de la Frontera. Entonces, de esa perspectiva es relevante la pertinencia, la calidad y sobre todo la argumentación a partir de estos distintos temas que tienen que ver con ¿qué? Con una nueva forma de gestionar la frontera del futuro, que de mi punto de vista tiene que ver fortalecer el tema del bienestar,
la seguridad, pero también el desarrollo. ¿Se toman en cuenta, se leen en estos sectores donde se toma de la autoridad, donde se toman las decisiones? ¿Tú has visto que de pronto en las decisiones, en las negociaciones, en lo que sale a la luz pública, te ves reflejado el trabajo académico? De cierta manera, porque por ejemplo, lo que hemos hecho en los seminarios es vincular a los actores gubernamentales. En el seminario pasado participaron funcionarios de Secretaría de Desarrollo Social, del Consejo Nacional de Población, del Instituto Nacional de Administración Pública. Por lo tanto, en la manera que ellos se involucran, les estamos dando insumos o propuestas de política que ellos en algún momento, pues yo en lo personal he tenido oportunidad de trabajar. Simplemente el Consejo Nacional de Población, hay que recordar que es uno de los actores que financia las encuestas de migración que tenemos desde hace 15 o 16 años, ¿no? Entonces, es un insumo muy importante que alimenta la política pública. Creo que el reto que tenemos como parte del Colegio de Frontera Norte es que además de hacer encuestas, diagnósticos, que los hemos hecho bastante bien, es cómo fortalecemos la calidad y pertinencia de propuestas de política pública en función de lo que hemos visto en esta frontera. Correcto. Antes de que se nos acabe el tiempo, hay un tema de seguridad que en la conversación, bueno, lo que se filtró en medios entre Donald Trump y el presidente Peña Nieto, la oferta de Trump a mandar tropas a México para ayudar con el narco particularmente. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, es una prioridad planteada desde el primer encuentro que ellos sostuvieron y después de su primer discurso en Arizona del presidente Trump. Es decir, el tema del tráfico de drogas parece que va a ser una prioridad en la administración del presidente Trump. Y aquí lo importante es ver cuáles han sido los efectos o los impactos de la colaboración en materia antidrogas. Creo que ha habido avances importantes, sobre todo a partir de lo que ha logrado la Marina, la detención de importantes narcotraficantes. Sin embargo, bueno, tenemos la problemática de grupos delictivos, en caso de Tijuana, Matamoros, y sobre todo que el consumo de drogas no se reduce en Estados Unidos. Entonces, creo que el reto que tiene que tener México es que podemos seguir avanzando, sobre todo en el tema de Iniciativa Mérida, que ha sido un espacio para fortalecimiento de capacidades institucionales, pero que desafortunadamente no logró reducir la incidencia delictiva. Creo que el tema debe verse por Iniciativa Mérida, por el tema de reducción efectiva de los consumos de Estados Unidos y hacer ver a Estados Unidos que en la medida que no se reduzcan sus altos consumos, estas problemáticas van a seguir estando ahí. ¿Qué lectura has hecho de la entrega del Chapo Guzmán a Estados Unidos días antes de la toma de posesión de Donald Trump? ¿Cómo lo lees? Creo que es importante y creo que es un gesto que debe verse de una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos maneja una agenda muy estratégica de temas de seguridad, migración, terrorismo, cruces fronterizos. Por lo tanto, el director, que es John F. Kelly, fue el director del Comando Sur en América Latina. Él conoce perfectamente bien América Latina. Y una de sus prioridades, ¿cuál fue? Fue la ayuda humanitaria. Por lo tanto, si México ha colaborado muy bien en el tema de terrorismo, de cruces fronterizas y en estos retos que tenemos en migración y narcotráfico, vaya, pues creo que es el momento de hacerle ver cómo hemos avanzado en esta colaboración, en la detención de este tipo de personajes, pero también en los retos que presenta la migración infantil y adolescente de Estados Unidos, que tiene que ver con un tema de ayudas humanitarias. Correcto, el tema de migración infantil es dramático, complicado. ¿Hacia dónde va el trabajo de investigación a corto plazo? Mira, creo que el reto que tenemos como Colegio de la Frontera es seguir profundizando lo que hemos venido haciendo sobre temas de gestión, de cooperación y planeación transfronteriza, sobre todo en lo que ha sido la agenda de la frontera del siglo XXI. Sin embargo, hay dos escenarios muy importantes que creo que lo hemos dejado de lado y que es importante fortalecerlos. Todo el análisis que tiene que ver con la política burocrática de Estados Unidos, le hace Departamento de Comercio, Departamento de Seguridad Nacional, entre otros, que ejercen una serie de políticas públicas hacia la frontera y que afectan la frontera, pero también el país. Por lo tanto, el tema de este análisis es fundamental. El otro tema tiene que ver con el análisis del sistema jurídico de Estados Unidos,
Porque estamos viendo ahorita una situación en que las distintas iniciativas directivas por parte de Trump se están viendo cuestionadas, en este caso, por instancias legales. Por lo tanto, el análisis del sistema jurídico de Estados Unidos y del sistema del derecho migratorio son dos temas fundamentales que el colegio debe de seguir trabajando. ¿Por qué? Porque afectan la frontera y sobre todo afectan la dinámica de los migrantes. Correcto. José María, muchas gracias por tu presencia en Diálogos. Espero tener una nueva oportunidad de seguir hablando de este y de otros temas contigo. Muchas gracias, Sergio, y gusto en colaborar. Gracias. A usted lo esperamos en otro Diálogos desde la Frontera. Mismo canal, misma hora. Hasta entonces.